Tengan todos muy, pero muy buenas noches, y al que escuche este mensaje en otro horario, que tengas un excelente día donde quiera estés, donde quiera te encuentres, tú que estás ahí en casa, muy bendecido sea tu vida, muy bendecida tu familia. Recibe de parte del Dios Todopoderoso una cordial bienvenida a este nuevo mensaje de hoy. Y de mi parte, de mi familia, muchas bendiciones, y a todos los embajadores, hermanos en Cristo, Embajada Cristiana Internacional, que sean grandemente bendecidos donde quiera se encuentren. En esta oportunidad le traigo la segunda parte del mensaje que la semana pasada estuve compartiendo, que se llama El Poder de los Sueños. Esta es la segunda parte de este tema, es una serie, así que te invito a que estés muy pendiente porque falta la tercera parte. Hoy vamos a dar la segunda parte acerca del poder que tienen los sueños. Y el subtítulo de esta serie de hoy es Las peloteras en la familia de José. Hoy vamos a hablar de las peloteras, de los problemas que también sufrió la familia de José. Como toda familia tiene problemas. En algún momento de la vida todas las familias llegan a tener dificultades, y la familia de José no fue la excepción. Así que vamos a hablar de las peloteras de la familia de José. En Génesis 49, 22 hay un concepto de lo que significa el nombre José. ¿Quién era José? José, el hijo de Jacob, que después Jacob fue llamado Israel. Jacob fue su nombre primero, y después Dios le cambió el nombre a Jacob colocándole Israel. Entonces, Israel, más conocido como Jacob, dio esta declaración a su hijo en Génesis 49, 22, dice así. Génesis 49, 22. José es un retoño fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. El nombre de José tiene mucho poder. José es un tipo comparado con un retoño, con una vara que siempre tiene vida, que siempre brota retoño de ella. Dice que José es un conquistador de montes, que entendió su destino. Entendió su destino, y que su destino final era el palacio. Tanto así que él primero pasó del pozo a la cárcel, de la cárcel hasta el palacio. Hoy vamos a hablar específicamente de las dificultades que padeció la familia de José. José venía de una familia disfuncional. Y dice que nosotros los hijos somos los herederos de las bendiciones o de las maldiciones de nuestros padres. José, al igual que muchos hijos, muchas veces heredamos problemas de nuestros padres, pecados de nuestros padres, consecuencias de pecados que sembraron en el pasado los padres. Muchas veces recogen los hijos las malas consecuencias, y eso le llamamos maldiciones. Podemos heredar maldiciones de nuestros padres, como también podemos heredar bendiciones de nuestros padres. Tanto así que hay enfermedades de familias que se van heredando de un familiar a otro, hasta la cuarta generación si es posible. Esa enfermedad de los bisabuelos fue traspasada a los abuelos, a los padres, y hoy en día muchos hijos están padeciendo de enfermedades que tuvieron los antepasados de esa familia, biológicamente hablando. Vamos a leer Génesis 37 desde el 1, Génesis 37 desde el verso 1,
Vamos nuevamente a leer esta palabra porque es clave para poder seguir entendiendo lo que le ocurrió a José, el por qué terminó José en esa condición y después, gracias a Dios, se cumplió el sueño que Dios le había prometido a José. Terminó siendo un tremendo gobernador, el hombre más importante en Egipto después del faraón, siendo que era un simple esclavo al principio, cuando llegó a esa nación. Pero si vamos atrás, todo ser humano tiene un pasado, que muchas veces por ese pasado se crea una piedra de tropiezo en toda la vida. Muchos problemas del pasado terminan siendo tu piedra de tropiezo en el zapato, que no te deja andar bien por la vida. Vamos a ver un poco acerca de la familia de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a los otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les digo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Y si usted sigue leyendo, lo vimos en la semana pasada, si lo sigue leyendo, va a encontrar cuáles fueron esos sueños que José le contó a sus hermanos. Con un corazón sano, un corazón inocente, con un corazón ingenuo, con un corazón humilde, José, con tanta alegría, llega a sus hermanos y esto, en vez de alegrarse, celebrar estos sueños de José como él lo esperaba, lo terminaron odiando aún más. Ahora vemos en el verso 9. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Y en el verso 10 también relata ese segundo sueño. El verso 11 dice: sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Vamos a ir por parte para poder entender más qué era lo que pasaba en esa familia de José. José venía de una familia disfuncional. En cuanto a las peloteras de la familia de José, vemos varias cosas que allí sucedían. Vemos que no era una familia perfecta. Todo cristiano debe estar claro, todo hijo de Dios debe estar claro que en toda familia va a haber problemas. No hay familia perfecta. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor, ningún ministro de la iglesia cristiana, ni de los católicos, ni de ninguna otra religión, ni ningún ser humano puede decir mi familia es la más perfecta en todo el mundo, porque de alguna u otra manera siempre hay problemas. Si no es por problemas de enfermedad, pueden ser problemas económicos, pueden ser también problemas con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los vecinos, con la empresa, con el negocio, pero de todas maneras, como dice Jesús en su palabra, que tenemos que reconocer que en este mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero a los hijos de Dios Él les promete que van a tener muchas aflicciones, pero recuerden algo, que yo vencí el mundo, dice el Señor Jesús. Seguimos leyendo, estamos en el capítulo 37, Ahora el verso 12 dice: en cierta ocasión sus hermanos, los hermanos de José, se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre
su padre Israel. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. El papá le dio una orden. Israel o Jacob le dio una orden a su hijo José para que fuera a hacer una tarea. Le dio una orden para que fuera a hacer un mandado, una tarea. Y José, como era muy obediente a su padre, él lo hizo tal cual su padre le pidió. El 14 dice: Israel continuó: vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Tráeme noticias frescas, le dijo Israel a su hijo José. El verso 17 dice: ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Resulta que en el camino hacia el lugar donde lo había mandado su padre para que buscara a sus hermanos, para que los vigilara, vieran qué era lo que estaban haciendo y si estaban haciendo bien la tarea. Cuando llega a cierto lugar, José no los encontró, pero se encontró con un hombre en el camino y este le dijo: vete a Dotán, porque les escuché que se dirigían a aquel lugar. Dice que José siguió buscando, verso 18, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Oiga bien esto. Ellos divisaron a lo lejos que aquel muchacho que venía allá de lejos era su hermano José. Y antes que José llegara hasta donde estaban ellos empezaron a tramar, a planear cómo matarlo. Hicieron un plan para matar a José. Estaban ya poniéndose de acuerdo cuál iba a ser el plan para acabar con la vida de José. Y eso que era el hermano. Miren los chicharrones, como decimos aquí en la costa, aquí en Colombia, en Cartagena. Miren el tremendo chicharrón que había en esa familia. Miren la clase de hijos que tenía Israel, llamado Jacob. No era una familia perfecta. Los hermanos tramando cómo acabar con la vida con uno de sus hermanos. Seguimos leyendo. Verso 19. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y dijeron que lo devoró, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Miren el plan de los hermanitos, de los amados hermanos de José, de los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Miren cómo planeaban para matar a uno de sus hermanos. La familia de Jacob, de Israel, no era cualquier familia. Estos eran hijos tremendos, con instinto de asesinato. El verso 22, dijo uno, en el verso 21 dijo Rubén que él se oponía. No hagan eso contra nuestro hermano, contra el muchacho. No derramen sangre, protestó Rubén, uno de los hermanos de José. El 22 dice: no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Siempre de todos los hermanos o de todos los que crees tú que son tus amigos, siempre va a haber a uno que va a ser redarguido, va a ser inquieto. Cuando Dios tiene un plan con un hijo de él, nadie puede detener ese plan.
Nadie puede arruinar ese sueño, porque aún dentro de tus mismos enemigos, Dios va a usar a uno para salvarte la vida. Y dice el verso 23, cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad. Sus camellos estaban cargados de perfume, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Vemos en las Escrituras la clase de familia de donde venía José, uno que se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. Miren de dónde viene, cuál es su pasado, cuál es tu pasado, amigo, cuál es tu pasado, hermano. Muchas veces para poder entender el problema de hoy hay que irse atrás y ver qué consecuencias estamos pagando por errores del pasado. En este caso, José venía de una familia tremendamente terrible, por decirlo así, con hermanos con instinto de asesinos. Claro que uno de ellos, que era el menor, el último, Benjamín, era diferente, porque resulta y pasa que José no era hermano de todos ellos, de mamá y papá, sino que la mayoría eran hermanos por parte de papá y no de mamá. Cuando hay ese tipo de familia disfuncional, hermanos de diferentes padres, diferentes madres, siempre van a haber también uno que otro problema en esa familia. Pero para el que cree y confía en Dios, todo es posible. Y claro que en Dios los problemas familiares sí tienen solución. Notamos en este problema de la familia de José, las peloteras de la familia de José. Entre esas peloteras vemos unos puntos clave. Número 1, el papá era casado con 2 hermanas. El papá de José se había casado con 2 hermanitas, Lea y Raquel, 2 hermanitas. Se casaron con el mismo hombre y ese hombre era el papá de José. Número 2, su abuelo era un viejo por decirlo, como decimos nosotros acá en mi país, en mi ciudad, acá en mi pueblo. Un viejo sinvergüenza, un viejo zorro, un viejo sinvergüenza malvado, que puso a trabajar a Jacob, a Israel, a Jacob, que es Israel, lo puso a trabajar el doble. Primero le prometió que se casaría con la que Israel amaba y después le dio fue otra. Y para que se pudiera ganar el derecho de casarse con la que él amaba, que era Raquel, lo puso a trabajar, este suegro puso a trabajar a Israel el doble de año para que pudiera tener el permiso de casarse con la mujer que él amaba. Hablando del papá de José. Miren si era una perita en dulce, como decimos acá, el abuelo de José. Era terrible, un señor sin vergüenza. Y así hay mucha gente que con tal de ganar, sacarle provecho a las situaciones, hacen cosas sin importarle a quién van a perjudicar. Número 3, sus hermanos eran hijos de las empleadas de su papá. La mayoría de los hermanos de José eran hijos de Bila, de Silpa, que eran concubinas, sirvientas, empleadas del papá de José. Número 4. Estamos viendo qué clase de familia, de qué clase de familia viene José. Número 4. Con problemas familiares. Todos buscaban la forma cómo llamar la atención al padre, cómo ganarse el amor del padre. Ellos le tenían envidia a José porque Jacob, Israel, amaba más a José que a todos los demás hermanos mayores.
Y como Jacob era el hijo mimado, el hijo consentido, esto hacía que el resto de sus hermanos se llenaran de envidia y de celos. Tremendos problemas que había, las peloteras que habían en la familia de José. Número 5, todos peleaban en esa casa por el amor de papá. Por el amor de papá. Todos peleaban, todos discutían para ver quién era el que más se ganaba el amor y la atención de papá. Hoy en día sí hay muchas familias, hay muchos hijos que están teniendo este problema, manifestando este problema en casa. Muchas veces los problemas, la rebeldía de ese hijo que usted tiene, a veces la rebeldía que tiene ese hijo o esa hija solamente es para llamar la atención porque cree que usted, padre de familia, ama más a un hijo más que al otro. Ama más al hijo menor más que al mayor, y el mayor se llena de celo. Y cuando hay más de 3 hijos, más de 4 hijos, entonces los del medio también son los que a veces sufren más, porque o se quiere más al mayor y se quiere muchas veces más al último. Acá en mi tierra al último se le llama el bordón de la casa. Eso trae disensión, discordia, pleito, y eso hace crear corazones de hijos resentidos, corazones de hijos rebeldes que se llenan de resentimiento, de rechazo, un resentimiento profundo que si no se arregla eso en Cristo puede causar terribles consecuencias, terribles problemas familiares. En muchas familias ese tipo de problemática han causado hasta la muerte entre hermanos. Aún hijos, al ver que esa mamá no le presta atención, han hasta asesinado a su propia madre. Han matado al papá por el odio, de resentimiento, de rechazo, esa raíz de amargura que ya se convirtió en raíz de amargura porque toda la vida se sintió rechazado por sus padres. Esto es delicado. Padre que me estás escuchando, madre que me estás escuchando, hijos, ustedes algún día van a ser padres. Lo mejor que pueda suceder en una familia es el diálogo, conversar. Hablen acerca de sus problemas. Hablen con sus hijos, madres, padres. Hablemos con nuestros hijos. Yo no hablo de esto porque mi familia sea perfecta. No, Señor. Está equivocado quien piense que porque uno como pastor o como maestro de la palabra de Dios enseña este tipo de temas, es tan equivocado que uno lo enseña porque lo estamos viviendo al 100%. Claro que Dios habló a mi vida y he aprendido mucho y sigo aprendiendo, pero les soy sincera, muchas cosas en mi casa estamos solucionando con el amor de Dios y la dirección de Dios. Entonces, ni nosotros los que enseñamos este tipo de temas tenemos familia perfecta. Eso es mentira, que hay familia perfecta. Perfecto es Dios, y la presencia de Dios en nuestra familia es la que nos ayuda a caminar cada día más en esa dirección de la perfección. Ayer arreglamos problemas, los de hoy son otros problemas que hay que arreglar. Y mañana vendrán otros también que resolver, y así sucesivamente. La vida es un mar de problemas, pero con Cristo si vamos en ese barco y ese barco está en ese mar de problemas, después que en ese barco tengamos montado en ese barco a Cristo y que Él es el que lleva el timón de ese barco, tranquilo que todo va a estar bien. Porque toda familia que tiene problemas, si confía en Dios, al que ama a Dios y confía en Dios, todo lo que le pase va a ser para bien. Ese problema de tu hija va a terminar siendo para bien. Ese problema de tu hijo va a ser de gran bendición si lo sabes resolver en Dios y si espera y confía en Dios. Y hay problemas y situaciones que van a esperar, vas a tener que esperar días, meses y hasta años, pero ten paciencia porque Dios tiene el control.
se puede convertir, como me dijo Dios a mí, que el hijo que a uno le dé más trabajo, si le ponemos esa situación en las manos de Dios, confiamos en Dios, el hijo que más te hizo llorar, la hija que más te hizo llorar, puede convertirse en el hijo o la hija que más felicidad a futuro traiga a tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos viendo las características de la familia de José, que no era ninguna perita en dulce esa familia. Las peloteras que había en esa familia eran tremendas. Y hoy en día muchas de esas tipos de familias estamos viviendo hasta el día de hoy. Número 5, todos peleaban por lograr ganar el amor de papá. Número 6, José era el consentido. Número 7, José era el sapo de la familia. Era el consentido, era el mimado, tanto así que al único que el papá le mandó a confeccionar una túnica, un vestido de colores, llamada túnica, allá en esa región de Israel, las túnicas no son como las camisas que nosotros conocemos por lo general. Es como si fuera una camisa manga larga pero ancha y larga. Ese tipo de vestimenta se la mandó a hacer especialmente ese padre para ese hijo. Y cuando los demás hermanos, miren este cuadro, cuando los demás hermanos ven a este hijo con esa ropa que ninguno de ellos la tenía, se llenaron de más de odio y de celo y envidia contra José. Hay veces que los padres de familia hacemos cosas con un hijo que no lo hacemos con los demás sin pensar ni ponernos a meditar antes hasta dónde le puede hacer daño a tus otros hijos. Está bien que elogiemos y premiemos la obediencia de algunos hijos, porque siempre en casa hay unos hijos más obedientes que otros y hay que felicitarlo, y el obediente hay que premiarlo, es verdad. Pero no descuidemos a los otros, no los descuidemos, porque hay heridas de los hijos que se producen en casa, que si no se sanan a tiempo antes de salir de casa, cuando ellos salen de casa, salen con corazones muy heridos. Y son hijos heridos que después van a formar familias heridas. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Y por eso los padres de familia, en Dios, tenemos que ver bien lo que estamos haciendo. Hay que premiar a los obedientes y hay que corregir a los desobedientes, pero también atenderlos, también hablar con ellos y enseñarles cómo son las cosas de acuerdo a los principios de Dios. Y así nos vamos a evitar muchas desgracias a futuro entre los mismos hijos cuando crezcan. Y seguimos viendo el José de 17 años. A los 17 años, en el capítulo 37, verso 2, dice que José tenía solo 17 años. Cuando después sus hermanos, cuenta la historia, que lo dan por muerto, lo primero que hicieron cuando agarraron a José en ese campo, allá, en ese lugar donde estaban, Dotán, bien lejos de la casa del padre, solos, una zona desértica, aprovecharon la soledad, que no estaba papá, no estaban los que defendían a ese hijo, y se abalanzaron todos esos hermanos enemigos de José, y lo primero que le arrancaron fue lo que simbolizaba para estos hermanos dolor. Esa vestimenta que tenía José era símbolo de rechazo para el resto de los hermanos de José. Odiaban tanto esa vestimenta que tenía ese hermano de él, que lo primero que hicieron fue arrancársela. Se la arrancaron, se la rompieron. Por como
como símbolo de que te odiamos porque eres el preferido de papá. A ti eres el único que te dieron lo que a ninguno de nosotros nos han dado. Eso fue lo que significó en ese momento esa reacción, ese impulso que tuvieron estos hermanos. El odio que sentían estos hermanos lo manifestaron en primera instancia de esa forma. Y luego lo echan en una cisterna que es un pozo. Y ahí José lloraba, daba gritos. Hermano, sáquenme de aquí. Mi hermano, ¿por qué haces esto? Judá, ¿por qué haces esto? Rubén, hermano mío. Me imagino que José llamaba uno por uno para ver quién lo venía a sacar de ese hueco donde lo habían echado, ese pozo frío, oscuro. Y los animalitos rastreros que estaban quizás ahí en esa cisterna. José, después de ser el consentido de papá, estaba en un hueco, solo y lleno de pánico porque pensaba que ya ese era su final y ahí se iba a morir y ahí iban a terminar todos sus sueños. Y como expresaron sus mismos hermanos, bueno, ahora vamos a ver quién te va a sacar de allí. Soñador, ahí terminaron tus sueños. Era lo que les expresaba a los hermanos de José a José. Un soñador, número 1. Número 2, fue el más amado. Número 3, le fue entregado un manto. A José le entregaron un manto. El manto que le dio su papá, la túnica, simboliza un manto, simboliza autoridad, simboliza una cobertura preciosa, especial de papá. Y así como José, a ti, mi hermano, mi hermana, ¿qué te ha dado Dios a ti? Lo que Dios te dio, aun si hay alguien que te lo quite. El Señor dice, si tu enemigo te quita la capa, dásela, déjasela. Te pueden quitar lo que Dios te dio, pero no te pueden quitar la presencia de Dios. Se pueden llevar todo. A José le quitaron el manto, la ropa especial, le quitaron el amor del Padre. El amor del Padre porque ya no podía estar cerca a su papá, el afecto de papá. A José lo pusieron en una situación de soledad. ¿Qué te quitaron a ti? ¿Qué te dio Dios y qué te quitaron? A José le quitaron el manto, pero no le quitaron el potencial, porque el manto no era solamente lo físico, sino espiritualmente ese José tenía un gran potencial de parte de Dios que con manto o sin manto iba a lograr Dios el destino profético de José. La promesa que Dios le prometió a José se iba a cumplir con manto o sin manto, porque ya no consistía en un trapo, sino en que ya ese manto se había incrustado por dentro. Él lo llevaba dentro. El poder, la unción, mi hermano, la autoridad, el amor, la presencia de Dios va a estar contigo donde quiera estés. Te quitaron la casa, Dios tiene algo mejor para ti. Te quitaron la empresa, Dios tiene algo mejor para ti. Te pudieron quitar el empleo, te pudieron quitar el título, tu puesto, pero no te quitaron la inteligencia que tienes por dentro. Dentro de ti hay un tremendo potencial que te pueden quitar todo, pero no te lo pueden quitar, porque esa inteligencia tuya te la dio Dios desde antes de nacer en esta tierra. Y por último, José fue asaeteado. A José lo asaetearon. Y esas saetas, esas flechas, fueron directamente de su familia, de la gente que él más ama. Las saetas son como flechas, dardos. La Biblia habla de dardos de fuego, de flechas, saetas, que mandan los enemigos para derribarte, para hacerte daño. ¿Y sabes cuáles son las flechas? ¿Cuáles son las cosas que hacen más daño? Las que lanzan o las que provocan tu misma familia. A José no le dolió tanto lo que le pasó, sino quién
quiénes eran los protagonistas de la desgracia en que él estaba viviendo. Entonces las flechas traspasaron el corazón de José. Las flechas cuál, que sus propios hermanos lo echaron en un pozo. Después vieron de lejos que se acercaban una caravana de personas que se dirigían, eran comerciantes que iban para Egipto. Y vendieron por unas cuantas monedas a su propio hermano, sangre de su sangre, sangre de su sangre y carne de su carne. Alguien dice por ahí que la sangre tiene poder, que la sangre llama. La familia es familia, donde quiera estés. Es mi sangre, es mi raza. Y hay gente que no le importa con tal de ganar su propósito, de lograr su propósito, de ganar unos pesos, o con tal de desahogar el odio, el deseo de venganza. No le importa si es la familia. José fue traspasado como cuando traspasan a alguien con flecha el corazón. Fue directo al corazón. Las flechas, las maldades de sus hermanos fueron como flechas en el corazón de José. Pero para terminar esta enseñanza, la parte 2 esta, ¿qué le digo? Lo único que le puedo decir, que así como José, aunque le dolió todo lo que su propia familia, sus propios hermanos le habían hecho, pero nunca llegó a odiarlos, porque fue un hombre que siempre confió en Dios y nunca dejó de confiar en Dios y de hablar con su Dios y obedecer a Dios. Después que amemos a Dios, vamos a amar a todos los demás, hasta los peores enemigos, inclusive los que son de la casa. Te invito a que sigas a Dios, amigo que me estás escuchando. ¿Tienes problemas familiares? No hay como Dios para que te puedas resolver ese problema. Dios es el único que puede hacerlo todo, puede cambiar todo, puede cambiar familia, matrimonios que están a punto de desaparecer, hijos que están a punto de abandonar las casas, el hogar de mamá y de papá, hijos que están en el borde del abismo, de la droga, el alcohol, la prostitución. Vuelve a amar a tu familia, amando primero a Dios. El que ama a Dios, Él le da de su amor y puedes amar hasta el peor de tus enemigos. Te lo digo yo, que pasé también por situaciones bien dolorosas, aún con personas de mi propia familia. Pero gracias a Dios le doy por toda mi familia, porque todo fue y es para bien. Amo a mi familia, amo a mi madre, amo a mi padre, a mis hermanos biológicos por parte de papá y mamá. Los amo. No, ellos no me hicieron nada como le pasó a José. Otras situaciones con otras personas tal vez sí, dentro y fuera de familia sí, porque todos los casos no son iguales, pero sea cual sea tu caso, en Dios hay solución y llegarás a amar a tu familia más que nunca antes, porque ese Dios de amor llena nuestros corazones. Y la primera clave para sanar corazones en la familia, resolver problemas familiares, es el ingrediente que es el amor, lo principal, el amor. Y el amor es Dios. Usted, amigo que me está escuchando, deja que el amor entre a tu vida. Y el amor es Cristo. Cristo, Dios es amor. Y ese amor te llena con el amor del Padre Celestial y es el que te va a ayudar a ponerte en paz con todos los demás. Y todo va a ser, al final del camino, va a ser para bien. Y vas a celebrar y te vas a gozar y disfrutar un banquete como al final lo hizo José con sus hermanos. Así que a usted, amigo que me está escuchando, si quieres recibir a Cristo en tu corazón, que el amor de Dios llene tu vida y sane toda raíz de amargura por problemas familiares y de otras índoles, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que sin ti no soy nada. Tengo problemas familiares, he tenido problemas familiares,
Tú los conoces más que nadie. Tú sabes de qué familia vengo. Tú sabes cuál es mi pasado, cuál es mi presente y cuál va a ser mi futuro. Pero hoy quiero que mi presente y mi futuro sean totalmente cambiados por ti. Y de mi pasado encárgate, perdóname por todos mis pecados, entra a mi vida, te acepto como mi único Señor y Salvador. Sálvame, sáname, libérame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesucristo, gracias por todo, gracias por traerme a los brazos del Padre, que el amor del Padre Celestial llene mi alma y mi corazón, sana mi alma, sana mi corazón. Han sido como flechas que se clavaron en mi corazón los problemas que he padecido en casa por algunos familiares. Tú los conoces, pero Dios sana mi corazón con tu amor, que tu amor llene mi vida y dame paz. Dame tranquilidad y gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia de Cristo, busca de Dios, llénate del amor de Dios y ya sabes, en Dios todo problema familiar tiene solución. Dios les siga bendiciendo.